¿Qué más, parceros? Esta entrevista, lástima que no va a ser live, ya es por cuestiones de tiempos de tanto de Miguel como para mí. Pero nada, aquí tengo algunas de las preguntas que hicieron. Fueron muy poquitas, pendejos. No aprovechan. Te lo digo que la gente no aprovecha estos espacios. Si fuera en inglés, ojalá fuera en español, me gustaría preguntar. Pero bueno, vale verga. Sí, total. Sí, nada, Miguel, muchas gracias por este tiempo, que yo sé que siempre sacar tiempo para estas pendejadas. eh, Gracias a ti. Que no, va, un no. placer. Un placer, ya te engañaré yo a ti con otra, ya sabes. No, no, por mí encantado. Y antes, a mí me encanta hablar, pues ya sabes que me pongo a hablar y Lola, Lola, Lola. Miguel, vamos a empezar algo, yo creo que lo típico, aunque ya he visto muchas entrevistas que te ha hecho mucha gente, pero igual, ¿por qué no me cuentas un poco quién es Miguel? Porque creo que esta entrevista sobre todo quiero enfocar más que sobre Miguel como el artista, como el TD, sino un poco hablar también de Houdini, porque para mí, por ejemplo, tienes mucho recorrido en Houdini, sabes mucho de Houdini, y también ahora gracias a vos estoy aprendiendo Houdini por los cursos que das. Entonces quiero que nos cuentes un poco quién es Miguel y por qué Houdini. ¿Cuál es qué tanto ahora? Yo siempre decía que Houdini es el futuro, pero ya no es el futuro, es el presente. Es el presente, sí, sí, total. Total. Pues sí, en lo concerniente a Houdini, la verdad es que yo me enamoré de Houdini hace muchos años, como dices. Viene ya de, creo que fue, siempre me equivoco entre 2012 y 2013, o sea, fíjate, estamos en 2023, pues ya va a ser entre 10 y 11 años, no recuerdo bien en el momento, y la verdad es que yo caí enamorado en cuanto lo descubrí. O sea, que es ahora cuando se está empezando, como tú dices, ya es el presente, pero a mí me viene ya, yo cuando le descubrí ya en Houdini, creo la versión 11 fue la primera versión que cogí de Houdini, y a mí ya por aquel entonces el workflow nodal me encantó. O sea, es una cosa que me fascinó desde el primer momento, su manera de trabajar. Siempre he sido muy técnico, más que artístico. Y cuando vi que podía hacer muchas cosas maravillosas sin tocar el viewport, dije, este es para mí. Este es para mí. Sin tener que tocar nada, ni vértices, ni nada. La verdad es que desde ese momento me gustó muchísimo. Ahí fue cuando, hace tantos años que descubrí Houdini, desde que me enamoré de él, que estaba por aquel entonces con Maya, como yo creo que era por habitual para todo el mundo, seguí con Houdini ya prácticamente toda mi vida y como digo muchas veces lo he abierto durante los 365 días durante los últimos 10 años. Así que en lo concerniente a Houdini, eso es un poco, ese es un poco el Miguel Houdinero friki absoluto y que no se sale de, que se volvió casi software, adicto al software. Así que y luego, bueno, luego seguí por hobby. O sea, fue una cosa que empezó por hobby, yo creo, como todos, y al final se fue profesionalizando hasta el día de hoy, vamos, que he ido transicionando desde FX a algo todavía más técnico como ahora, que es el pipeline, que se llama más desarrollo de herramientas o cosa más técnica. Pero sí, sí, vamos, para mí sin duda alguna ha sido un software que me enamora y me sigue enamorando a día de hoy. Y que sigo cada vez que cuanto más aprendo, más inútil me siento. Es que yo creo que si uno siempre aprende en cualquier software, creo que en Houdini es algo que entre más escarba uno y se vuelve infinito, infinito, Sí, infinito, infinito, y total. las posibilidades es un software que es demasiado abierto y uno crea todo lo que pueda, lo que quiera hacer. O sea, es Me muy, hace muy mucha grande. gracia. A veces que le sale así a alguna persona, algún chaval, sobre todo más jovencillo, que empieza y dice, llevo 6 meses con Houdini y yo creo que ya lo estoy dominando. Y piensas, dominando, yo llevo 12 años y me domina a mí todos los días. O sea que... Sí, sí. Y te pregunto, Miguel, ¿tú eres FX Artist o TD o las dos? ¿Y qué es la diferencia? Que mucha gente no sabe la diferencia entre un FX Artist o TD. Sí, es una diferencia que puede ser muy sutil, que a veces no se hace, que a veces se hace. Realmente yo creo que sí que la hay, aunque, o sea, sí que hay diferencia, aunque yo hace poco Hernán Llano también lo comentó este tema, el de artista y TD, creo que tenía un poco de razón también, que todos los artistas tenemos que ser un poco TDs y todos los TDs un poco artistas, al final ambas van de la mano. Digamos que un FX Artist un artista de efectos que se ocupa de la parte más de que un shot quede bien, digamos, pues como su propio nombre indica, de la parte más artística. Y un TD en cualquier disciplina, no es un FX, un Lighting TD, un Compositing TD, son personas que además de la faceta artística, pues poseen unas habilidades técnicas pues, para hacer herramientas, desarrollar tools en su disciplina. Entonces tienen quizá conocimientos de Python, en Houdini conocimientos de Vex. Entonces quizás esa sea la diferencia más grande y la hay,
pero luego es verdad que todos necesitamos un poco, al fin y al cabo, si eres un FXTD necesitas tener esa parte artística y si eres artístico sí que necesitas a veces esa parte técnica para poder llevar a cabo los shots. Entonces, bueno, sí que hay diferencia, algunas empresas lo diferencian, otras no, otras lo llaman TD a todos, otras depende. Eso me pasó a mí, por ejemplo, yo creo que me dejé mi título porque, por ejemplo, cuando trabajé en Framestore, en el contrato decía Groom TD. Yo siempre decía, Mm, yo no soy TD, yo soy claro, groomer. eso es. TD justamente es esa persona, el de troubleshooting, el que soluciona que Exacto. todo funcione en el pipeline. Y yo decía, entonces también hablaba, no me acuerdo con quién, decía, sí, pero es que también sos técnico porque haces Claro, cosas eso técnicas. es. Yo decía, sí, pero es que TD para mí es el Claro. que se sabe escribir. Yo no sé escribir ni un correo en español. O sea, yo no soy, no puedo ser TD. Entonces, creo que para mí también está ese debate. Yo no Sí, creería que, al menos en mi caso, no soy que TD. eres Yo un creo que yo soy, TV. Sí. no, que yo soy groomer. O sea, Sí, yo sí, de sí. TD ni de coñas. O sea, escribí, Bueno, por ahora te ejemplo, estás volviendo, ¿eh? Que esas herramientas que estás haciendo son muy de TVs. sí, pero lo mío es más simple porque porque eso es lo que me pareció Bueno, bueno. impresionante, eso es lo que me pareció impresionante de Houdini, por ejemplo. Yo le decía, amigos, hay cosas que yo me manejaba bien en Maya, pero nunca pude hacer un Sí, tool porque sí o sí te toca escribir en Python o en Mel. claro. Sí, En Houdini con los 6DE, que es como los tools que yo digo, exacto. es simplemente arrastrar, arrastrar. Realmente la parte de código, no hay De código. hecho, Entonces de los que, hecho, eso es una de las cosas que Houdini ha tenido la mala fama que decían de que era siempre había que saber código para Houdini y para hacer cosas como esas en Houdini no necesitas programar y sin embargo para otros software como Maya sí que necesitas. sí, sí. Eso Entonces, por es. ejemplo, yo digo, yo no puedo ser, y lo que hago es muy simple. Por ejemplo, es muy, muy simple. Se ve complejo, que creo que eso que hay un video también escuchaba que algunos 610 es lo que engañaba a bobos, porque eso se ve súper cool y empiezas a hacer su botoncito, pero está súper bacán. A mí me pasaba eso, que Houdini yo lo veía y yo, no, es súper complejo, que sí tiene una curva de aprendizaje al principio Sí, difícil, pero yo creo que es también me durilla. pasó creo que pasa con Cyrus, que es un software tan distinto de Maya, que todo el mundo está acostumbrado a Maya, que por eso creo que es tan deep el aprendizaje. Sí, Pero cuando más o menos se encuentra como la lógica, ve un potencial, al menos yo, potencial que puedo optimizar muchos trabajos ya y ves. puedo Sí, copiar sí. muy rápido. Sí hay cosas que me estancan, por ejemplo, o por cosas pequeñas, o uno tiene que saber algunos nodos, y es eso, que es tan extensivo que es complicado, pero en algunas cosas creo que es más fácil que Maya, o no es que sea más fácil, sino que es más intuitivo algunas cosas, Sí. porque como está todo nodal, uno sabe qué está pasando, entonces me parece Ujú. súper cool. Sí, sí, Eh, sin duda. Ujú. Miguel, te hace una pregunta justamente que estaba hablando. ¿Cuál es la gran diferencia, por ejemplo, por ejemplo, en Maya lo que hablamos, trabaja mucho con Python y Mel, pero con Houdini se puede trabajar casi siempre, o sea, código de Houdini es Vex, aunque también se puede trabajar con Python. Pero ¿cuál es la gran diferencia de Vex con otros sistemas de lenguajes, o por qué Vex, o cuál es la diferencia? Realmente, esa es una duda además que se tiene mucho. Cuando uno empieza con Houdini y se quiere meter en la parte técnica y quiere empezar a programar, siempre duda Vex o Python y preguntan, ¿qué aprendo primero, Vex o Python? Realmente no tiene nada que ver uno con el otro, ¿eh? Pero nada que ver. Sí que es verdad que en ciertos momentos se pueden complementar, pero Vex en Houdini es para las tareas diarias sobre todo, manipulación de geometría, manipulación de atributos, leer, escribir atributos, iterar por puntos, hacer ese tipo de operaciones que prácticamente a diario necesitas y que un FX Artist o un FX TV, como hemos hablado, al fin y al cabo, siempre va a necesitar, o sea, no es obligatorio porque puedes hacer lo mismo que hacer con Vex, lo puedes hacer con Bobs, por ejemplo, que son los Vex Operators y es nodal, es una especie de, o sea, por nodos igual, puedes programar por nodos, pero sí que es verdad que muchas veces Vex ayuda es más fácil porque con una línea de código haces lo que haces con 10 nodos dentro de Bobs. Entonces, bueno, siempre es como las tareas cotidianas lo que haces con Vex y viene bien saberlo. Casi cualquier artista TD de Houdini debería, por lo menos tener unas nociones básicas de Vex, debería tenerlas. Sin embargo, Python no es obligatorio para cualquier TD o FX Artist, porque es más para automatización de tareas, automatización de procesos, darle un plus a tus HDAs, eso sí, si quieres dar que des un botón y haga cierta cosa un poco más compleja. Entonces es más casi para manejo del software a nivel de automatización, no para manipular geometría, porque para manipular geometría, atributos, etcétera, aparte de que es más feo de programar Python para ese tipo de operaciones, es mucho más lento que Vex. De hecho, es raro.
raro no, yo no lo he visto nunca utilizar Python dentro de un solver. Sin embargo, Vex sí, porque Python es mucho más lento, no es multithreading dentro de Houdini, no utiliza todos los núcleos y es más lento. Entonces, son muy distintos y sus finalidades son totalmente diferentes. Uno es automatización y el otro es manipulación de geometría, sobre todo diaria. O sea que viene a ser un poco como el Mel de Maya, que Mel en Maya aparte es también como el lenguaje interno que tiene Maya para manipulación de sus cosas, cuando quieres hacer una línea que te randomice cierto ID de las partículas, o por poner un ejemplo tonto. Y sin embargo, Python pues es más dentro de Maya para automatizar también tareas. Entonces, Python es el lenguaje del 3D y del CGI, y en todos los software tienes esa labor de automatización. Y luego cada uno tiene su propio lenguaje, o la mayoría, como 3D Max tiene más script, por ejemplo, o otros lenguajes otros programas tienen otros. Esa es la diferencia principal. Oye, 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 oye. Suscríbete, pues, me dale like, pues. Ah, ah. Ok. Y la otra de las preguntas que tenía es, ¿tú cuándo crees que fue como esa brecha que ya Houdini se empezó a hacer como más comercial? Porque te digo, para mí Houdini siempre estuvo hace muchos años, pero era justamente de los frikis que solamente veían 010101, que antes pasaba también con Renderman eso, que Renderman antes Sí, era simplemente con programación, o sí, decía uno, Houdini simplemente es para los de FX Artists, la gente que hace partículas solamente es para ellos, sí, pero sí, sí, total. ya hace Y ahora ya 2, no, 3 claro, ahora ya años, no ya tiene no, nada que ver. ya hace Sí, 2 o 3 años es para todo, es para todo, que excepto para exactamente. algunos departamentos, que eso ahorita voy a preguntar, pero ¿cuándo crees que fue y cómo hizo Houdini o SideFX para hacerlo más comercial? ¿O que empezó, o por qué crees, o fue algún proyecto, o en qué momento se Mm, hizo más popular que la gente empezó, como que los estudios empezaron a creer, hey, Houdini sí tiene este potencial? Porque antes sí se escuchaba, pero no era un estándar en la industria, o sea, era estándar pero en FX, pero no era tanto exacto. ni para Sí, modelado, ni para grooming. no, estaba reservado al departamento de efectos prácticamente. O sea, no había prácticamente ningún departamento que utilizase Houdini que no fuese el departamento de efectos. ¿Cuándo creo que cambió? Yo creo que tú un poco lo has clavado. Yo creo que fue hace 2 o 3 años más o menos cuando empezó a... Yo creo que la versión 17 fue la que supuso un punto de inflexión en Houdini. Porque a partir de esa versión, aparte empezaron a salir lo que se conocen como wrappers, es decir, herramientas que automatizan cosas que antes teníamos que hacer a mano, pues típicos solvers que hay en shops ahora, que puedes utilizar el RB Solver, el Pyro Solver, todas las herramientas, por ejemplo, de fracturas que hay en RB de Material Fracture, hablando de FX. Luego creció mucho en el apartado del grooming, que es tu campo, también evolucionó todo el software, lo cambió, nació Velum en esa versión también, en la versión 17 creo que fue cuando nació Velum, que también supuso un salto muy grande para gente que trabaja en CFX, fue un salto, un punto de inflexión brutal. Entonces ahí es donde se empezó a extrapolar ya Houdini, por ejemplo, a utilizarse en otros departamentos, no solo FX, como sin embargo también CFX, haciendo pues eso, grooming, haciendo temas de telas, trabajar con telas dentro de Houdini. Ese yo creo que fue el punto de inflexión en cuanto a otro departamento que fue CFX. Y luego uno muy grande fue Solaris. El nacimiento de Solaris Pues, fue donde ya se metió también, no solo ya FX, CFX, sino ya con Solaris se metió en layout, lighting, look dev y todo lo nuevo, o sea, no nuevo porque no es nuevo, pero todo lo workflow con USDs, que al fin y al cabo se está convirtiendo en el presente también. Entonces, esos yo eso es creo que son chistoso. los dos puntos más grandes de inflexión, han sido esos. Eso es chistoso porque me acuerdo que Francisco me contaba, por ejemplo, si te pones a ver, USD es muy nuevo en Maya, pero no es nuevo en Houdini. No, claro. Sí, sí, Ya, exacto. Y ya además es tenía, que Houdini incorpora el USD nativo que hizo Pixar en su día. O sea, no hace ninguna versión. Es como usar el propio que hizo Pixar. Entonces creo que además es lo único que lo incorpora de manera tan prácticamente nativa. a mí me acuerdo que cuando hablas de la versión 17, a mí me tocó empezar, yo empecé con la versión 16.5 de Grooming, que cuando trabajaba en Mister X, y me dijeron, hágale, yo, Houdini, yo nunca he abierto ese software. Yo he contado esta historia varias veces. Pocas veces he sentido que quiero llorar y literalmente no es de que fue literal. Yo me iba al baño en Sí, sí, Mister sí. X, me iba al baño y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque esa impotencia de no saber qué hacía. Y yo te lo juro que fueron 3 semanas que me sentía como un mico haciendo así y no entendía. Y yo creo en
la parte mental que uno tiene que enfocarse y si uno se pone, si uno cree en uno, funciona y te lo juro que yo dije, tengo que aprender Houdini. Y como que de un momento a otro ya empecé como a encontrar la lógica. Hice cosas que no sé cómo Sí. las hice, pero ya empecé como a hacerlo entender. No sé cómo trabajé, pero al último ya hice y me tocó hacer todo, Hellboy, Goosebumps y otras películas, Sí. pero fue en esa versión, pero fue doloroso. Yo me acuerdo que sufrí más de una vez y creo que algo, me ir un poquitico del tema, que creo que eso es lo bueno de ahora de COVID, que trabaja en la casa, que la gente, por ejemplo, puede tener ese safe space de poder buscar para estudiar. Yo estoy en Framestore, yo no quería buscar tutoriales porque me daba pena, decía, yo estoy acá y yo debería saber esto. Entonces me iba literalmente al baño a buscar tutoriales, a tener el teléfono aquí, mira cómo funcionaba, porque me daba pena que vieran que estoy viendo tutoriales. No, no, yo sufrí mucho, sufrí mucho, Sí. En sufrí Hellboy fue la mucho. primera vez que utilicé Belun, de hecho. En Hellboy 3 fue la primera vez que utilicé Belun en ¿También esa trabajaste película. en Sí, Hellboy? sí, Qué sí. película tan mala, fue madre. Fue malilla, la verdad, fue bastante Sí, mala. La vi encima, nos invitaron al preestreno, la vi en el cine y, joder, macho, fue malísima. yo La estaba vi. sorprendido porque yo sí crecí con Hellboy, Hellboy me pareció muy brutal. Igual fue para mí Sí. súper cool trabajar en Hellboy, pero sí hay cosas que uno dice, mierda, no está. Pero sí, yo estoy muy contento. Igual creo que todas las películas, aunque sean buenas o malas, siempre esa sensación. Yo todavía soy niño chiquito, te lo juro, por eso voy al Sí, trabajo a la oficina, porque me encanta sí. sentir que estoy trabajando en una A mí película, en un también, sí, proyecto, sin aunque sea duda. mala la película. Por ejemplo, la última que fue muy charra, pero la última que traje en Didi fue esta de Atman, la que está ahí. A mí me tocó Mm. ser Mog, pero yo no pensé que salía en esa película, pensé que Mog iba a tener su propia película y de pura casualidad vi los créditos y aunque también muy mala la película y lo chistoso que a mí me tocó ser el que no tiene pelo, o sea, el Grundy que hice yo, es el que no tiene pelo, que es Smoke, que está calvo, aunque cuando trabajé en Didi hicimos dos versiones de pelo, pero me tocó hacer las cejas, y lo que salió fue las cejas y el pitch hair, pero a mí desde que tenga que hacer pelo me encanta, eso no me importa. Sin duda. Mira, hay Sí, una de sí. las pocas preguntas, hay unas que son muy chistosas porque ahorita también lo voy a matar. Por ejemplo, Jorge Hernández pregunta, creo que lo conoces, él es Ah, Pipeline sí. Developer. Sí, es Ok. compañero mío, sí, sí, sí. Sí, sí, hace de la producción de VFX, ¿crees que terminaron pasando a Maya, a Houdini y cuánto tiempo nos dura esa transición? Sí, es verdad que no me acuerdo lo que he dicho. ¿Qué partes pasarán de Maya a Houdini y cuánto durará la transición? Bueno, muchas de ellas, las que pasan, ya están pasando, de hecho. Las que van a pasar, yo creo que son un poco más muy evidentes, que es lo que hemos hablado antes con el tema de Solaris, la parte de luz del lighting y layout. Creo que al final Houdini no quiero ser un fanboy de Houdini, pero yo creo que es muy superior a cualquier otro software en cuanto a lighting, luz depth. Es un estilo es un estilo Claris, que para esas cosas Claris también es un grandísimo software, pero yo creo que ambos, tanto Claris como Houdini, le pegan patadas en lo que es Loot Dev, Lighting. Entonces, todo ese apartado, todos esos departamentos de Lighting, Loot Dev y Layout, yo creo que Houdini es un salto natural y al final se terminará haciendo todo en Houdini. Yo creo que ese es el departamento principal, sí que Yo, más. yo en base a esta pregunta tenía otra pregunta, pero por ejemplo, bueno, se me olvidó lo que te iba a decir, pero la pregunta que tenía ahorita es, porque, por ejemplo, en mi caso, es muy claro que yo antes lo veía con Francisco. Francisco me decía, yo no, Maya no lo abro para nada. Me pasó eso. Yo, por ejemplo, yo ahora, yo no abro Houdini de Maya para nada, para Claro, nada. sí, Y en la exacto. oficina, cuando abro Maya, simplemente es para revisar los UVs, que me queda más rápido con la forma de USD, me queda más rápido en Maya y sobre todo porque me queda más fácil revisar los UVs en Maya, por costumbre. Pero Sí, literalmente sí. es para eso que yo abro Maya. De resto, yo no abro Maya para nada. Antes, para acostumbrarme a las guías, hacía las guías en Jet y me las pasaba para Houdini mientras que hacía con esa transición. Realmente yo Mm, no Maya para nada. Pero lo poco que yo he visto, algunas empresas como Shed en Montreal trabajan Houdini para todo. Hay dos sí. departamentos creo que todavía están rezagados. No sé si es por el workflow de Houdini o son por los artistas, es rigging y animación, especialmente animación. Pero creo que los dos, yo lo que he visto en la nueva versión de Houdini está metiendo mucha caña al rigging. Sí, Pero yo creo que va a cambiar, sí, sí, sí. ¿por qué crees que, sobre todo animación, porque rigging creo que ya va a ser, ya casi ya va a empezar a llegar, pero ¿por qué animación todavía los animadores o por qué crees que todavía sigue siendo un estándar animar en Maya y no en Houdini?
De hecho, creo que el rigging se sigue haciendo. Lo único que salva a día de hoy a Maya, del único departamento, yo creo que no se podría pasar a Houdini, aparte del modelado, que bueno, el modelado en Houdini es un poco. No es que no se pueda, porque se puede hacer, pero es un poco más. No es tan artístico, quizá como en otros software como ZBrush o como en Maya, a nivel de viewport es bastante cómodo modelar o Blender. Pero en nivel de rigging, por ejemplo, o sea, el que le salva a Maya a día de hoy que se siga animando, que se siga rigueando en Maya, es que Houdini todavía la parte de la animación la tienen como un poco. Yo creo que en la próxima versión van a enfocarse en la parte de animación y cosas de esas en las próximas versiones, pero en cuanto Houdini sea un software que los animadores empiecen a usar, porque todavía, ¿qué pasa? Que a día de hoy no tienes animadores que animen en Houdini. Entonces, no tienes los perfiles que necesitas en una producción para que utilicen Houdini en animación. O sea, ese es el mayor hándicap que hay, que no tienes esos perfiles que tengan soltura manejando Houdini en animación para poder hacer una película o los estándares que se piden. Pero en cuanto empiece a ver, el Houdini siga mejorando en ese apartado y empiece a haber animadores que empiecen a usar Houdini, el rigging en Houdini está a años luz del rigging en Maya, o sea, pero a años luz. O sea, no tiene nada con KineFX, Maya no, está obsoleto totalmente respecto a Houdini en rigging. Lo que pasa que hasta que no tienes un departamento de animación en Houdini también, no puedes riguear dentro de Maya y pasar, o sea, al revés, no puedes riguear en Houdini y pasar el rig a Maya, porque eso es un horror de pasar un Sí, rig de un software a otro para rigueas en Houdini y lo pasas a Maya, eso no es un buen pipeline. Entonces no, pues tienes que riguear y animar en el mismo software. Y en el momento que Houdini, en la parte de animación, la potencie y empiece a haber perfiles que manejan animación en Houdini, creo que se puede hacer todo el pipeline perfectamente en Houdini sin salirse de ahí, porque yo creo que seguir utilizando Maya para riguear a día de hoy para un rigger es totalmente obsoleto, vamos. O sea, no. Vini, otra pregunta es eso, por ejemplo, a mí algo que me pareció también muy brutal de Houdini, no sé si es por la comunidad o por el software como tal, pero ya hay cada vez más documentación. Por ejemplo, los mismos de Houdini, creería yo sin saber, por ejemplo, o les paga a algunos artistas o los artistas, porque por ejemplo, Gabriela en parte de Grooming hizo un tutorial súper bueno, súper complejo y está Sí. está en la página de ellos y veo que hay Mm, muchos tutoriales y cada vez sí, hay más información de Houdini. Entonces, no sé si también eso ayudó un poco a ponerlo sí, más comercial, tanta información. Y también, sin si me duda. puedes contar un poquito de eso y al mismo tiempo Sí. hacemos como un poquito paréntesis y nos cuentas un poco más o menos la gente dónde puede aprender Houdini, por ejemplo, en el curso tuyo de Planeta CG, Mm. qué pueden aprender y como, cuál es el consejo a los nuevos artistas, tanto nuevos artistas como artistas viejos que están estancados con Maya. ¿Cómo sería esa transición para empezar con Houdini? ¿Cuáles son, por ejemplo, eso también, otra pregunta era, ¿cuáles son los nodos que tú crees que uno sí o sí tiene que aprenderlos, o que son muy buenos, que creo que como esos pequeños nodos que uno dice, estos siempre los utilizo o son muy, muy tesos? Entonces, si de pronto nos cuentas un poco sobre eso. Sí, en cuanto a lo de que decías de los tutoriales que sacó SetFX, sin duda alguna, o sea, todo lo que yo creo que eso es una cosa que hacen mal algunas compañías. Yo creo que si tú quieres poner tu software al servicio de la gente y que la gente lo empiece a usar, darle documentación a nivel de vídeo, sobre todo, para que ellos puedan empezar a usarlo y hacer cosas chulas, como lo que dices de Gabriela, del tutorial del cerdito ese que tiene, del bacon este que tiene de grooming o muchos otros. SideFX lo que hizo es sponsorizar a muchos artistas para que hiciesen series de tutoriales y más básicas, más avanzadas, más medias, y seguir fomentando esa comunidad y ese contenido de Houdini. Y eso, por supuesto, ha facilitado muchísimo que la gente transicionase. Si tú intentas transicionar a Houdini o a cualquier otro software y no tienes información, ni documentación, ni esa facilidad de aprenderlo, al final lo vas a terminar dejando o te va a ser mucho más complicado. Si das facilidades, vas a empezar a extender tu software por todos los sitios, la gente va a empezar a ver vídeos, va a querer usarlo. Es un poco tipo como Blender, que hay muchísima comunidad y hay muchísimo tutorial muy chulo y la gente pues tiene accesibilidad a esos recursos. De otros software es más difícil de encontrar o no potencian ese apartado, yo creo que es fundamental. Y sí que yo creo que sí que supuso un salto en que Houdini llegase a más sitios. Eso en cuanto a tutoriales, en la propia página de Houdini se pueden encontrar muchos tutoriales para gente que quiera aprender. Lo malo es lo de siempre, que hay gente que el inglés lo lleva regular o
no se enteran bien del inglés, y en castellano es más difícil encontrar. Pero bueno, en castellano sí, lo que tú decías, ya un poco hablando de la formación, de los cursos que tengo yo colgados, tengo uno de Fundamentals, que lo llama, que es Houdini un poco de todo, un poco desde modelado procedural hasta fluido, bueno, fluidos ahí no veo, de rigid bodies, un poco de volúmenes, etcétera, de diseñado más a efectos. Y es para gente que no ha tocado nunca Houdini. Lo único que, bueno, está actualizado creo hasta la versión 18, no sé si algo de la 19, aunque son aplicables, todos los conceptos 100% son aplicables a día de hoy, porque no, Houdini no borra nada, side effects, sino que va dejando las cosas y se puede aplicar los mismos nodos prácticamente con algunos nuevos que hay. Y esos son los, tengo ahí varios, tengo también de Fluidos uno, hay otro de Crouch y uno de Vex. Y esos son los 4 cursos que tengo ahí. Entonces depende si uno empieza por Houdini y le gusta con el curso de Fundamental, si quiere seguir pasando a otras disciplinas como Fluidos o meterse ya más en Vex, más técnico, pues puede hacerlo. Esos son los cursos que tengo ahí subidos. Y luego aparte el máster que damos, que ese ya son 8 meses en total, creo, de duración y es más durillo. De hecho, se requiere tener esa formación ya previa, los 4 cursos recomendables hechos, y para no llegar sin saber nada, porque no nos paramos en ver la interfaz y en cosas mucho más sencillas. Y ese es un recorrido por todos los apartados de FX, sobre todo, pero ya más a nivel mucho más complicadillo, mucho más técnico, mucho más avanzado. Las escenas son mucho más avanzadas, todo mucho más avanzado. Eso en cuanto a eso. Y luego de nodos que decías, yo creo que es fundamental un poco lo que tú y yo lo hemos hablado alguna vez, lo del tema del modelado procedural, que te interesa a ti y todo eso. Yo creo que manejar modelado procedural, aunque no te dediques luego al modelado procedural, es decir, solo para tener una soltura manejando Houdini a nivel de SOPs, de todo lo que son los nodos más habituales en modelado procedural para hacer setup, pues eso, el facet, el mirror que vimos tú y yo el otro día, el nodo, el scatter, los transform típicos, los for each, manejar bien los for each, los copy to points, todos esos for each, copy to points, seguro, resamples, todos esos nodos que usas tanto en modelado procedural, es que valen luego para hacer setups de todo tipo. Entonces, Para todo. aunque no te guste, es la mejor introducción que puedes hacer a Houdini, es un modelado procedural, aunque luego no lo hagas, porque te enseña una cantidad de nodos que luego puedes utilizar en tus setups de grooming, en tus setups de efectos, en tus setups de environment, vale para absolutamente todo. Entonces, todos esos nodos quizás no me... Sí que hay varios, como los que he dicho, scatter, phaser, resample, transform, mirror, hay un montón de nodos que así de primeras me acuerdo y otros que me estaré dejando, pero básicamente todos los que utilizas casi en cada setup de modelado procedural son la base buena para luego hacer todo tipo de setups. Los vas a necesitar en cualquier disciplina que utilices, grooming, FX, layout, lighting, al final te va a hacer falta para todo. A lo mejor lighting no, pero otros tipos de trabajos. CFX, por ejemplo, para grooming, todo eso, todos esos nodos de SOP, resamples, luego que hablábamos en mirror, tal. Al final hace falta en todas las disciplinas. Es Sí, un eso me pasó a mí, poco... que eso me di cuenta, que eso por eso te decía yo que me encantó de tus cursos, es eso que, por ejemplo, yo me encargo en grooming, pero me di cuenta que necesito entender más Houdini para poder aplicar a grooming, y fue eso, Sí, parte del modelado que se aplicó en grooming, que me parece brutal eso, me sí, parece súper bueno. Y lo que dices es cierto, que creo que si uno aprende la parte de modelado procedural, la puede aplicar muy fácil a la parte de grooming y a cualquier exacto. tipo de... Eso algo. es. Sí, eso es. Tienes otra pregunta. Bueno, esta es la que chistosa. Decía que no era para la entrevista, pero igual la puso en el video, entonces la voy a poner. Decía, hola Red, una pregunta. No es para la entrevista, pero también creo que la puedes contestar y la voy a contestar yo. ¿Puede uno trabajar desde Colombia para una empresa de Londres, canadiense, otras? Es muy complicado. Eh, yo ahorita la contesto, pero ¿tú qué piensas si puede trabajar una larga distancia, por ejemplo, en tu caso de España, trabajar para Colombia o para Canadá, que si es muy complicado, si se puede o no se puede? Desde Colombia en concreto ahora le contestas tú, que es aplicable yo creo a cualquier país. A día de hoy ya se hace, o sea, hay muchísimos artistas estamos trabajando en remoto para Audace. Yo en este caso todavía trabajo en una empresa de España, pero bueno, muchas veces los nodos de conexión no están en la propia España, están en otros países, pero bueno, puedes trabajar para Londres desde aquí, puedes trabajar para
sí que es verdad que según te alejas cada vez es más complicado, pero bueno, hay gente trabajando en Hueta, que está en la otra punta del mundo, en Nueva Zelanda, en remoto desde Madrid, con lo cual, o desde España concretamente. Entonces, se puede, por supuesto. Si puedes trabajar para Nueva Zelanda, pues si la empresa tiene la infraestructura, puedes trabajar para cualquier empresa del mundo desde cualquier sitio del mundo. Entonces, poder se puede, depende de la empresa y la política que tenga. Yo creo que va a ir un poquitico de pronto por otro lado, pero sí se puede, pero es que no todos pueden trabajar remotamente. ¿A qué voy yo? Un junior no van a contratar Ah, remotamente. sí, claro. O Luego ya de sea, cada persona, claro. tiene que Sí, sí. tener un nivel bueno para que la empresa diga, primero, al menos en Canadá, si alguien trabaja desde Colombia, tiene que ser muy bueno o no hay nadie porque están perdiendo taxes. Porque si, para que regalen den los taxes, por ejemplo, tiene que tener un mínimo de personas canadienses o que estén dentro de Sí, Canadá. Si sí, están eso por es. fuera, si están perdiendo plata, entonces tiene que ser muy bueno o no hay. Entonces sí se puede, obvio que se puede, todo se puede en esta vida y sobre todo esto de COVID ayudó mucho, pero tiene que tener un buen nivel. Tiene que tener, no, Sí. no, no cualquiera puede trabajar a larga distancia. Claro, sí, Entonces va son a ser cosas muy, distintas. Tú dices en cuanto al qué artista, no todo el mundo puede trabajar, no va a tener la accesibilidad a todo el mundo. Quizás perfiles exactamente. más senior sí, pero perfiles más junior, pues no va a ser fácil que te contraten No, no, desde no, no. casa siendo junior. Eso sí es verdad. Sí, yo creo que hace 4 años cuando no estaba el COVID, creo que ciertas personas tienen que ser, yo creo que lo veía más con los concept art o a gente muy, 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 muy tesa puede trabajar desde su casa. Creo que tenían que ser muy seniorities o sobre todo key artists que decían la única forma. Ahora con COVID ayudó que la gente trabaje remotamente, hay gente que trabaja desde Colombia, de España, en cualquier lugar. Creo que sí se puede, sí es fácil, pero hay unos requisitos mínimos que es eso, tiene que tener una experiencia porque tiene que demostrar eso, entonces sí se puede, por eso decía que es chistoso, pero sí se puede, obvio que se puede, pero tiene que tener un grado de experiencia. Sí, sí. Otra pregunta creo que está envasada en lo de los cursos, decía, ¿qué programa recomiendas para empezar FX y TD? ¿Y cuánto tiempo se demora aprender FX? Sí, creo que eso es Muy muy, subjetivo. muy subjetivo. Sí. Ya contestamos esto de qué se trata de FXET, pero ¿qué software? Por ejemplo, obvio que vas a recomendar Houdini, yo también, pero ¿qué otro software hay, por ejemplo, que creas que se puede empezar con FX o TD? Uf, lo que es como FX, no creo que haya ningún otro con el que empezar. Quizás el error sería empezar como FX directamente. O sea, que Que no ya es es muy que, técnico, claro, o muy... sea, exacto. Yo creo que previo a empezar con FX tendrías que empezar con conocimientos de 3D generales que te van a hacer falta para cualquier disciplina, Grooming, FX o lo que quieras, o sea, que te van a necesitar. Entonces, que la pregunta yo creo que está mal planteada en ese sentido porque ¿qué software? Si me pregunta alguien con qué software empezar en FX, le diría que primero empiece en otras cosas que no sea FX. Y cuando ya sepa esas otras, pues que empezase con Houdini si quiere hacer FX. Si quiere hacer otro tipo de cosas, pues modelar, pues que empiece ZBrush. Está claro que la recomendación del software cambiaría de repente lo que quiere hacer la persona. Pero lo primero es unos conocimientos de 3D. ¿Y con qué programa empezaría los conocimientos de 3D? Que muchas veces Houdini no se recomienda para empezar los conocimientos de 3D. Bueno, pues, puedes empezar con Houdini, pero quizá Blender me gusta porque es gratuito y no te tienes que gastar nada y puedes empezar a tocar y es interfaz moderna, funciona muy bien para modelado, para lo tradicional, aunque yo creo que cualquier software en 3D te vale para los fundamentos. Y Houdini, por ejemplo, lo bueno que tiene es que te hace dominar mucho más los fundamentos que cualquier software, porque trabajas a nivel de puntos y empiezas a ver todo muy por debajo, cómo funciona todo. Entonces, aunque manejes otro software, cuando entras en Houdini es como que entiendes mejor incluso el otro software que tú manejabas. A mí me pasó con Maya, por ejemplo. Yo cuando empecé a tocar Houdini, cuando empecé con Houdini, empecé a entender muchas cosas de Maya que antes a lo mejor no comprendía. Y si a día de hoy tengo que tocar Maya, me cuesta muy poco aprender cosas nuevas en Maya o hacer cosas nuevas de Maya, porque viniendo de Houdini es como que conozco muy bien cómo funciona todo por debajo y me da igual que me des Maya, que me des 3D Max. Es cuestión de un fin de semana saber dónde están las cosas y ya empiezas a Sí. manejarlo. Mm. Por ejemplo, de tiempo yo creo que podemos decir que, por ejemplo, el máster tuyo dura 8 meses Mm. y los cursos previos son por lo menos, digamos, 4 meses. Entonces, para tener un conocimiento Fácil. básico puede ser de 1 a 2 años, algo básico, Sí, es sí, más o menos. Pero sí, depende de cada persona. Hay gente que claro. le coge muy fácil, otra gente que es más dedicada que otra, Sí, pero sí, eso es sí. muy, muy, muy efímero. Por ejemplo, yo me acuerdo hace mucho tiempo, aunque sigue todavía, por ejemplo, Skyline trabaja mucho con Max. Si no estoy mal, tiene un plugin de fluidos como que muy teso, pero es Mm. de Max. Max creo que también era bueno en la parte de fluidos, como el de fluidos de Maya.
antes también era Softimage, pero prácticamente es Maya los fluidos, Houdini, o todavía sigue la gente trabajando con Max con la parte de fluidos. No, la parte de fluidos, yo creo que en un alto porcentaje, muy alto es Houdini. Y luego tienes estudios como Scanline que trabaja con Flowline, que es el plugin que tú dices de 3D Max, es un plugin de fluidos que es brutal. De hecho, películas de estas como las posapocalípticas, como San Andrés o 2012, que están hechas en Scanline o la parte de fluidos, es Flowline y es súper potente y es brutal. Maya tenía el sistema que tenía de fluidos, era el antiguo Nayat, que se llamaba, y luego ahora está con Bifrost, que es lo que Softimage, creo. el de Ice. Sí, Ice, no estoy mal, sí, Softimage, no estoy mal. sí. Y entonces yo creo que sinceramente no lo sé, pero creo que no se utiliza mucho. Lo que es Maya y su plugin de fluidos o el propio Bifrost, yo creo que no sé si habrá muchas empresas que lo utilicen. Yo creo que no habrá. Entonces yo creo que se reparten el pescado entre Houdini y si es, pues, por ejemplo, Scanline, que trabaja con su propio plugin y son los más potentes que hay. Aparte que luego, bueno, llega Weta y te saca el nuevo solver para hacer Avatar 2 y te explota la cabeza. Entonces, bueno, sin meter en la batalla de momento a lo que ha hecho Weta, hasta ese momento que salió Weta con su nuevo, con los papers que hay por ahí de cómo manejaban los fluidos y lo que han hecho, que es brutal. Anteriormente Houdini y Y Flowline todo es y en Maya, ahora ¿cierto? Weta. Todo es en Maya lo de Weta, No. El ¿no? plugin no, Loki que es en Houdini, creo, si no me equivoco. Ah, Lo que han sacado de fluidos es Houdini. O sea, es porque yo sé dentro de menos, Houdini. porque yo sé menos que el grooming es dentro de Maya y lo que me pareció curioso fue que no es nada nodal. O sea, porque tuve entrevista con Weta Sí, y me sorprendió que no es nodal, porque por ejemplo, Yeti es nodal, Houdini es nodal, cosas que me sí. pareció de esos softwares, la parte nodal que es fácil. Cuando uno ve el nodo, más o menos como que sin darle clic, ya más o menos sabe como qué está pasando. Entonces, esa es la parte que me parece brutal de la parte nodal. Pues no, Eh, lo de fluidos, si no me equivoco, es dentro de Houdini, sí. ¿eh? Bien, y hablando de parte de fluidos, ¿qué pasó con RealFlow? Yo me acuerdo de un tiempo que RealFlow era, era el único para hacer simulación de líquidos, era RealFlow, era Sí, impresionante. total. Pero ya, por ejemplo, creo que si lo utilizan RealFlow serán estudios de pronto de advertising porque lo conocen, pero ya Sí, no escucho nada de exacto. RealFlow. No, Real Flow le pasó que le comió la tostada, como se dice Houdini, le pasó por encima. Y mira que Real Flow tiene sus cosas nuevas. Los fluidos de Real Flow están basados en SPH. SPH es un algoritmo de cálculo en este caso, de fluidos, de movimientos de fluidos, bueno, que funciona muy diferente a Flips, no muy diferente, sino a Flips en Houdini. En vez de utilizar volúmenes por debajo, como utiliza Houdini, utiliza un sistema de todo, se calculan todas las partículas, las colisiones por partícula. Eso hace que necesites mucho más, por ejemplo, cálculos entre frames para calcular esos fluidos, pero por otro lado lo hace mucho mejor para fluidos de pequeña escala. O sea, es decir, cuando trabajas en anuncios en el que tú quieres simular un refresco o quieres simular un helado, así, o miel, o sea, cualquier cosa que sea de pequeña escala lo va a hacer mejor RealFlow, e incluso a día de hoy RealFlow lo va a hacer muchísimo mejor que Houdini a pequeña escala, aunque puedes utilizar dentro de Houdini también SPH, o sea, puedes utilizar ese algoritmo, pero creo que todo lo demás, lo que es gran escala y eso, ahí le comió el mercado Houdini. Pero bueno, sigue teniendo eso, lo que te dices en compañías de publicidad y eso, todavía para pequeña escala, RealFlow sigue siendo bastante bueno. Lo malo es que no tiene mucho mercado ya, pero ha perdido muchísimo. Es El una pena. otro, ellos también tenían un sistema de render, no me acuerdo cómo se llamaba, que también Sí, sería muy bueno. Maswell Render. Que era muy Sí. bueno, pero Mm. creo que también era plugin aparte, pero yo me acuerdo que lo que yo veía, los renders eran muy buenos, pero también Sí, Maxwell nunca... tenía standalone, tenía una parte standalone que podías utilizarlo aparte y luego tenía plugin para distintos software. Y decían, por aquel entonces, yo lo llegué a usar muy poquito, hace muchos años, y decían que era el software que mejor, el físicamente correcto, el render era más físicamente correcto de todos la implementación que tenía para el tema de materiales y todo era el mejor, decían por aquel entonces. O sea, que lo que pasa que igual le pasó un poco como Flow, la compañía en general cayó un poco en picado en eh, todos los aspectos. no sé si la verdad, sorry, ¿Arnold es de un español o no?
Sí, creo que no me acuerdo cómo se llama ahora el chico, pero sí, el original sí, es español. Eso quiere decir yo que, por ejemplo, en España, software Tesos es Arnold. Mm, Sí, RealFlow me sí, parece igual, aunque ya no se utiliza, siempre fue un software muy, muy, sí, muy, muy, a sí, menos sí, cambió la vida para a mí. Me acuerdo cuando hacía simulación, y eso era impresionante, porque hacer una sí, simulación en Maya sí, sí, tenía que ser sí. realmente un programador, y en RealFlow, aunque era muy, muy lento, era muy brutal. Me acuerdo que era muy, muy, Claro, necesita tantos cálculos que era muy lento, pero sí, era. Yo RealFlow también, al final, los que venimos de hace unos años es que hemos tocado prácticamente, yo he tocado muchísimos software, muchísimos, y yo también. muchos a nivel muy básico. O sea, no he profundizado prácticamente nada más que en 3, 4, yo he profundizado en mi vida en Houdini, en Unreal y en Maya un poco más, que no me ha quedado remedio, quizá esos tres y a lo mejor alguno más por ahí. Pero vamos, el resto los he tocado muy por encima, pero he tocado prácticamente todo porque me gusta mucho. Vení, ya para de pronto terminar, ¿qué consejo le das? Por ejemplo, sobre todo, lo que te digo, es este canal más que todo, sobre todo para gente de habla hispana, sobre todo latinos, pues hay gente hispana. ¿Qué recomendación empiezas como para hacer un reel de FX o cómo empezar a meterse con FX? Que, por ejemplo, en mi caso, cuando me dice grooming, digo, siempre intenten hacer tres personajes mínimo, un hombre, una mujer y Mm. una criatura, o un hombre con un pelo largo y una criatura. Por ejemplo, en la parte de FX o CFX, ¿qué necesita alguien para mostrar? O sea, explosiones, fracturas, más o menos, ¿qué debería mostrar? Yo creo que el otro día lo hablábamos con unos alumnos, el tema este de la reel. Yo creo que sobre todo lo más importante es calidad más que cantidad. Es decir, que no metan ahí todos los planos que tengan, que lo hablaba con ellos, que no metas ahí todo lo que tengas porque tengas ocho planos hechos, no lo metas todos porque te pueden restar más que puntuar. Si yo soy el recruiter, veo una cosa que está muy bien y luego veo una cosa que está fatal, pues me voy a acordar probablemente de la que esté fatal y te va a puntuar muy negativamente. Entonces, sobre todo calidad y no cantidad. Si tienes dos shots que están muy bien, a lo mejor con uno te cogen en una empresa, porque hagas uno que sea brutal. Entonces, no es cantidad, sino calidad. Y luego, ¿qué meter? Pues depende un poco, si es un junior que todavía no tiene una especialidad ni nada, pues un poco, quizá meter lo clásico por un lado, pero también intentar hacer alguna cosa fuera de lo clásico. Quiero decir, por ejemplo, que siempre digo lo mismo, pues meter alguna herramienta más técnica o meter luego algún growth solver que es más técnico y que puede llamar la atención de un recruiter en un momento dado. Porque si al final o lo que haces está muy bien, si metes una explosión, o está muy bien, o ves 1000 explosiones y es difícil diferenciarlas, o si metes una simulación de destrucción, o está muy bien, o el recruiter ha visto 1000 simulaciones de destrucción. Entonces al final meter cosas que tengan mucha calidad de cualquier cosa que no tiene que haber de todo, no tiene por qué haber fluido, no sé qué, o sea, no tiene por qué haber todos los departamentos, si metes dos cosas o tres que estén bien te pueden llamar por esas cosas. Intentar meter algo que no se ve habitualmente, pues eso, como un growth system, alguna herramienta hecha más técnica con un poquito de Vex y un solver propio que te hayas hecho que sea de árboles, yo que sé, de un sistema de vegetación, por poner algunos ejemplos que se me ocurren así a bote pronto. Y si quieres CFX, por lo que tú dices, enfocarte al campo al que tú quieras. Si quieres más grooming, pues hacer una red de grooming solamente y ya está. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Vale, Miguel, yo creo que ya no te quito más tiempo. No, no te Igual, preocupes. muchas gracias. Aquí, por ejemplo, en este video, bueno, seguro ya vieron algunas imágenes y abajo voy a poner la descripción, los cursos de Miguel y Muchas toda su gracias. información. Entonces, nada, Miguel, Gracias muchas a gracias ti. por ese Un tiempo. placer. Gracias a ti. Un abrazo enorme. Porque nos faltan los metidos, los sapos, los regalados. A ver si son capaces de grabarse en una pelea entre ellos mismos.